Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra y sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar, dijo Simón: sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Quiero comenzar con una pregunta para ustedes. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo tú definirías el pecado? Si alguien en tu familia, en una cena familiar, te dice: hey, quiero saber, tú que eres cristiano, ¿qué es el pecado? ¿Cómo defines el pecado? ¿Qué le responderías? Si alguien en tu trabajo te dice: ¿qué es pecado? ¿Qué le responderías? Yo quiero leerte la definición de un teólogo que se llamó, ya falleció, R.C. Sproul. Él dice lo siguiente: el pecado es traición cósmica. El pecado es traición contra el soberano del universo, quien es perfectamente puro. Es un acto de suprema ingratitud hacia aquel a quien debemos todo, hacia aquel que nos ha dado la vida misma. Cuando pecamos, aún cometiendo los pecados que pensamos que son más pequeños, estamos diciendo no a la justicia de Dios. Estamos diciendo a Dios: tu ley no es buena. Mi opinión es mejor que la tuya. Tu autoridad no se aplica a mí. Estoy fuera de tu jurisdicción. Y sigue diciendo R.C. Sproul en un libro que se llama La Santidad de Dios: el más mínimo pecado es un acto de desafío contra la autoridad cósmica. Es un acto revolucionario, un acto rebelde en el que nos oponemos a aquel a quien debemos todo. Es un insulto a su santidad. Esta definición del pecado no es muy famosa en el mundo. La mayoría de personas no miran el pecado así de serio, así de grave, así de horrible, así de insultante contra Dios. Muchos al escuchar esas palabras pueden decir: ¿en serio? ¿Tanto así? ¿Hasta los más pequeñitos? ¿Así de malos? ¿Así de horribles? ¿Traición cósmica? ¿Un acto revolucionario? ¿Una rebeldía? ¿Por qué la gente piensa eso? ¿Por qué la gente no mira? ¿O por qué más bien incluyámonos ahí nosotros? ¿Por qué no miramos así de grave el pecado? ¿Por qué no miramos así de serio el pecado? ¿Por qué no miramos así de horrible el pecado? Y la respuesta es porque no entendemos ni conocemos la santidad de Dios. Esa es la respuesta. ¿Por qué el pecado no es grave? Porque para nosotros Dios no es tan santo. Por eso. El pecado es terrible, no por ser pecado en sí mismo, sino porque es pecado contra Dios. Ese es el problema. Si tú
en este momento, te enojas por lo que yo estoy diciendo, te sacas el zapato y me lo avientas y me das en la cabeza. Sería algo malo, ¿cierto? Irrespetuoso. Espero que no lo hagas. Pero si fuera el presidente de la nación que está hablando y tú te sacas el zapato y se lo tiras y le das en la cabeza, tú estás en serios problemas. Seguro no irás a la cárcel por tirarme el zapato a mí, pero si se lo tiras al presidente y le das en la cabeza, tú vas a tener serios problemas. Porque el crimen o la ofensa se mide en base contra quién tú la cometes. Entonces, los pecados son tan horribles, tan serios, tan graves, tan sucios, porque se cometieron contra Dios. Aunque tú digas, fue una mentirita blanca. El pecado es terrible porque se ha cometido contra un Dios santo, el creador de todo lo que existe, el soberano del universo, el que merece ser obedecido de inmediato, sin cuestionar y sin quejarse. Y muchas personas no ven su maldad porque se comparan con otros. Se comparan con otros y claro, si nosotros nos comparamos con otros, siempre encontraremos a alguien peor que nosotros. Y nos daremos palmaditas en la espalda diciendo, no, tú estás bien, no hay tanto problema. Pero cuando nos comparamos con Dios, ahí cambia el asunto. No podemos ya minimizar nuestro pecado, esconder nuestro pecado o excusar nuestro pecado. La santidad de Dios es la clave para ver nuestro pecado con claridad. No estamos comparándonos con un delincuente, asesino, robabancos, sicario, drogadicto, narcotraficante, político corrupto. Nos estamos comparando con el Dios que creó los cielos y la tierra, que es santo, santo, santo. Y ahí nosotros estamos en problemas, por más morales que hayamos sido. Y exactamente eso fue lo que le pasó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Exactamente eso fue lo que pasó. Ellos comprendieron lo horrible de su pecado porque pudieron tener un pequeño vistazo de la santidad de Dios en Cristo Jesús. Este sermón se titula Pecadores transformados al conocer la santidad de Jesús. Pecadores transformados al conocer la santidad de Jesús. Y vamos a seguir la narración de Lucas y vamos a separar esto en 3 partes. Voy a separar este sermón en 3 partes. Primero vamos a hablar del encuentro con Jesús, después vamos a hablar de la percepción de la santidad de Jesús y vamos a terminar hablando de la respuesta al llamado de Jesús. Primero, el encuentro con Jesús, luego la percepción de su santidad y por último, la respuesta al llamado de Jesús. Entonces veamos en primer lugar el encuentro con Jesús. El encuentro con Jesús, versículo 1, Lucas 5:1. ¿Están conmigo? ¿Sí? Esto es muy importante lo que vamos a hablar hoy. Versículo 1. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio 2 barcas. Entonces vamos a detenernos ahí. Jesús ya es famoso para este tiempo, ya tiene varios meses, si no 1 año o más de ministerio. Y él era famoso por sus enseñanzas, enseñaba con autoridad, pero también era famoso porque sanaba enfermos. Y obviamente, si tú tenías un enfermo en casa y tú escuchabas que Jesús sanaba enfermos, tú lo ibas a llevar con él. Ibas a tratar de llegar lo más cerca posible de Jesús. Y si mirabas ahí 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 15,000 personas, tú ibas a tratar de llegar hasta donde Jesús estaba con tu enfermo. Eso era lo que hacían las personas que estaban, que nos dice aquí que era una multitud. Porque dice Lucas que se agolpaban, en otras palabras se empujaban, se presionaban unos a otros. Querían estar lo más cerca de Jesús posible. Hay una escena donde Jesús alimenta 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, dice. ¿Sí? Y casi siempre las mujeres y los niños suman muchísimo más que los hombres. Algunos calculan que en ese evento Jesús alimentó a unas 20,000 personas. Entonces se pueden imaginar miles y miles y miles de personas agolpándose, no viendo un partido de fútbol, no viendo un concierto, escuchando a una persona.
y tratando de estar cerca de él, porque si lo tocabas era sano. O si él te tocaba era sano. Entonces estamos hablando de miles de personas que están ahí presionándose unos a otros y empujándose unos a otros. ¿Para qué? ¿Qué querían hacer? Bueno, dice Lucas que estaban empujándose y presionándose para escuchar la palabra de Dios. En otras palabras, estaban escuchando la palabra del Padre Celestial explicada por Jesús. Y esa frase es muy importante porque en Hechos dice que los apóstoles predicaban la palabra de Dios como Jesús la predicó. Entonces, Lucas nos quiere decir que Jesús empezó a predicar la palabra de Dios y hay una secuencia en el ministerio de los apóstoles. Ellos siguen predicando la palabra de Dios. Como que no tienen menos autoridad por ser la palabra de los apóstoles, porque todos estaban predicando la palabra de Dios. Y después Lucas nos dice que estaban en cierto lugar, junto al lago de Genesaret. En Marcos y Mateo, en los evangelios de Marcos y Mateo, a este lago de Genesaret se le llama Mar de Galilea. Son lo mismo. Es un cuerpo de agua ahí al norte de Israel de unos 166 kilómetros cuadrados. Para que tengan una idea, el lago de Chapala mide 1,100 kilómetros cuadrados. Entonces podemos decir, en comparación con el lago de Chapala, que es el lago más grande de México, el lago de Genesaret era relativamente pequeño, ¿cierto? Pero era una fuente de muchos trabajos, porque esa región era una región pesquera. De ahí se alimentaba un montón de gente. Y dice Lucas que Jesús vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, en el versículo 2, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban sus redes. Entonces la escena tiene ahí a Jesús presionado por miles de personas y hay 2 barcas en la orilla del lago. Seguramente es a media mañana, porque los pescadores salen a pescar en la noche. La mejor hora para pescar, si tú eres pescador, tú sabes que la mejor hora para pescar no es a mediodía cuando está el vivo sol, porque los peces, al sentir el calor, descienden a las partes más profundas, se esconden en sus cuevitas, pero en la noche, que está más fresco, salen a comer. Si tú eres pescador, invítame, que a mí me encanta la pesca. Entonces era aproximadamente media mañana, habían regresado cerca del amanecer a la orilla y ellos pescaban con unas redes grandes para pesca profunda y aquí se menciona varias veces las redes y aquí dice que las estaban limpiando, no eran redes como de pesca superficial en la orilla, sino que eran redes para pesca adentro del lago. Y habían terminado y dice Lucas aquí que habían bajado de las barcas y ahora lavaban las redes, porque si no lavabas las redes y las dejabas todas sucias con el mugrero del fondo del lago, entonces se pudrían y después ya no se podían usar, se quebraban, se rompían. Así que ya habían terminado su jornada laboral, la cual duraba toda la noche o casi toda la noche. Estaban lavando las redes, preparándolas para salir más tarde a pescar, cuando ya se estuviera cerca de ponerse el sol. Y dice Lucas en el versículo 3 que Jesús subió a una de las barcas. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra. Y sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. Entonces la gente estaba empujando, presionando, y Jesús vio las 2 barcas y pensó, yo me voy a subir en una de esas barcas, se aleja la barca de la tierra, toda la multitud queda ahí, y a mí me sirve la barca como el púlpito y el agua como sistema de sonido, para que la voz corra y se escuche. En otras palabras, Jesús está diciendo, nada me va a impedir predicar el evangelio de la gracia de Dios. No hay impedimento. Aquí estoy, me están apretando toda esta gente, pero yo voy a buscar la manera para predicar el evangelio de la gracia de Dios. Y ahí está entonces, subido en esa barca, y dice, sentándose, enseñaba a las multitudes. Esa era la manera en la antigüedad de enseñar. Hoy en día, los maestros, por ejemplo, en la universidad,
cuando van a enseñar, se ponen de pie, ¿cierto? Y empiezan a hablar. Incluso en las iglesias, los pastores se paran y empiezan a hablar. En la antigüedad no era así. En la antigüedad los maestros se sentaban y ahí era cuando comenzaba la enseñanza, como de manera oficial, por decirlo así. Entonces, por eso dice que Jesús se sentó, porque empezó a enseñar a las multitudes. Y aquí hay un detalle que nos va a ayudar para más adelante. Dice que esta barca era de ¿quién? ¿Quién era el dueño de esta barca? Simón. ¿Sí? Simón es el mismo a quien Jesús después le cambió el nombre. ¿Cómo le puso? Pedro. Es el mismo, Pedro. El que negó a Jesús 3 veces. Es exactamente el mismo. El discípulo que predicó el primer sermón de la iglesia en Hechos capítulo 2. Es el mismo, exactamente el mismo. Solo que aquí Simón, porque Jesús todavía no le había cambiado el nombre. Pero nosotros ya conocemos a Simón, ¿cierto? De la narración de Lucas. Un poquito antes, unos versículos antes, en el capítulo 4, Jesús, dice Lucas, que estaba enseñando en una sinagoga. Cuando salió de la sinagoga se fue a la casa de Simón. Entonces ahí tenemos un detalle de Simón. Él tiene casa. Pero también Lucas nos dice que la suegra de Simón estaba enferma. Entonces ahí tenemos otro detalle de Simón. Tenía suegra. ¿Y eso qué quiere decir, hermanos? Que tenía esposa, exactamente. Y quizás ya hijos, familia. Eso no lo dice el texto, pero quizás. Pero aquí aprendemos otra cosa de Simón. Tenía una barca. Eso quiere decir que era dueño de un negocio de pesca. Pero más adelante dice que tenía socios. Y en la antigüedad, los hijos heredaban el oficio de sus padres. Por eso a Jesús le decían el carpintero, porque el oficio de su padre, José, padre adoptivo, había sido la carpintería. Y seguramente aquí Simón había heredado las redes y los barcos y todas las cosas de su padre. Con ese negocio, Pedro sostenía a su familia. Y si él había aprendido, ya esto es como Daniel Puerto reflexionando un poco en lo que nos dice el texto, ¿sí? Eso no está en el pasaje, pero pensemos un poquito. Si él había heredado este oficio de su padre, quiere decir que eso desde muy niño. Y él conocía ese lago como la palma de su mano. Él sabía dónde estaban los puntos de pesca. La gente que conoce bien un oficio, tú te das cuenta de que lo conoce bien. Conoce sus herramientas, conoce su trabajo, conoce cómo hacerlo, sabe de lo que está hablando y sabe lo que está haciendo. ¿Sí? Y este era Pedro. Era un experto en el oficio, realmente. Lo había aprendido desde muy niño, podemos decirlo. Versículo 4. ¿Por qué es importante todo eso que acabamos de hablar? De que Pedro era pescador, que tenía una barca, que tenía un negocio de pesca. ¿Por qué? Por esto, por el versículo 4. Al terminar de hablar, Jesús dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Ok, Jesús terminó de enseñar, quiere decir que estamos cerca ya del mediodía. El sol está todo lo que da. Ellos ya estaban limpiando sus redes. Seguramente ellos ya habían terminado de limpiar sus redes y ya las tenían listas para salir en la tarde a volver a pescar. Habían trabajado toda la noche. Estaban exhaustos, desvelados, y de repente Jesús les dice, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. No es hora para pescar ahorita. Los pescadores saben que cerca del mediodía no es hora para pescar. Los pescadores saben que la mejor hora para pescar es en la noche o en la tarde. Además, estos pescadores están cansados de estar trabajando toda la noche. Era como para que Pedro y sus compañeros echaran una carcajada, ¿no? ¿Qué? Sal, echa tus redes. ¿De qué estás hablando? El hijo de un carpintero diciéndole a un pescador que vaya a pescar a mediodía.
¿En serio? Si Pedro hubiera sido un poco irritable, como algunos de nosotros, si Pedro hubiera sido un poco así, molesto, y como, ¿qué estás diciendo? Qué aburrido, ¿qué estás diciendo, Jesús? Este hombre, y quizás no le dijo, no le hubiera dicho, ¿no? Si no se hubiera ido murmurando como nosotros hacemos. Este hombre quiere que esté pasado toda la noche, tengo que ir a dormir para prepararme para la tarde. Acabamos de limpiar las redes, ¿quiere que la volvamos a ensuciar? No es hora para pescar. Bueno, eso sí, Pedro hubiera sido irritable, enojón. Versículo 5, Pedro no hizo eso. Simón le contestó, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Los pescadores saben que lo peor para un pescador es no pescar nada, llegar con las manos vacías. Eso es lo peor para un pescador. Eso es lo peor. Yo me acuerdo cuando mi papá me llevaba a pescar de niño y no pescábamos nada. Él pasaba por la pescadería. Llegaba con un tremendo pescado a la casa y decía a mi abuela, ¡wow! ¡Qué gran pescado sacaron! ¿Qué usaron en el anzuelo? Y mi papá le decía, como 1,000 pesos, como 1,000 pesos usamos. ¿Sí? Es súper frustrante para un pescador no pescar. Es muy frustrante. Pero no solo es frustrante en la pesca deportiva, por así decirlo. Pedro y toda esta compañía dependían de eso para vivir. Y la mayoría de personas en el primer siglo vivía al día, hermanos. O sea, conseguía un pescado, lo vendía y con esa monedita iba a comprar comida para comer ese día. Esto no es un asunto de que tenían cuentas de banco, refris llenas de comida atascada y si no, pues ahí está la tarjeta de crédito y el Sams. Vamos a comprar. No existía eso. Esta gente dependía su vida de sacar pescado cada noche. Pero habían fracasado. Y Pedro lo reconoce y le dice, pero porque tú lo pides. Pedro ya había visto a Jesús hacer milagros. Jesús había sanado a su suegra, pero había hecho muchos más milagros Jesús en frente de Simón. Y la palabra ahí, trabajando, que usa Pedro, es una palabra muy específica. Está hablando de un trabajo que los ha llevado a un agotamiento total. Esa es la palabra que está usando Pedro ahí. Este no es un trabajo de oficina, hermanos. Esto no es que estuvo haciendo hojas de Excel 3 horitas, facebookeando otras 2 horas de Excel, 1 hora de reunión y luego para la casa. No. Estos hombres han estado trabajando toda la noche, están absolutamente exhaustos, no sacaron nada de peces, pero porque Jesús dice, vamos a tirar la red. Versículo 6, ¿qué sucedió? Parecía que el mandato de Jesús, porque esos son imperativos, esos son órdenes, sal y echen la red, esas son órdenes. Jesús no le está dando opción a Pedro aquí. ¿Qué te parece, Pedro? No, sal y echen la red. Y parece que esa orden de Jesús es absurda. Versículo 6, ¿cuándo lo hicieron? Encerraron una gran cantidad de peces de modo que sus redes se rompían y entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Eso es un gran milagro. Esto es un grandísimo milagro. Jesús, por su poder, hizo que llegaran los peces ahí porque Él tiene control sobre la naturaleza. Y hizo Jesús que esos peces se quedaran atrapados en la red de estos pescadores. En estas barcas en la antigüedad cabían de 5 a 7 hombres. De 5 a 7 hombres. Y yo me puse a hacer cálculos ahí. Estas barcas se hundían. Dice ahí que de tal manera que se hundían, dice al final del versículo 7. Yo le calculé que además de los pescadores, estos hombres entre las 2 barcas habían sacado unos 900,000 kilos de pescado.
Esto era algo que ellos jamás habían visto en sus vidas. Nunca habían visto en sus vidas. Y tenemos que pasar al segundo punto. La percepción de la santidad de Jesús. Pero antes de pasar al segundo punto, tenemos que aplicar esto. ¿Cuál es la aplicación? Bueno, mi aplicación sería, quiero ir a pescar. Esa sería mi aplicación personal. Pero no vamos a quedarnos ahí. Vamos a hacer 2 aplicaciones para nuestra vida. Mañana es lunes. ¿Esto qué? Tanta barca y pescas y a mí ni me gusta el pescado. ¿Cómo aplico esto a mi vida? Ok, 2 aplicaciones. La primera aplicación tiene que ver con el fracaso. ¿Has fracasado tú alguna vez? Que no te han salido las cosas. Que tú tomas una decisión, que tú haces un emprendimiento, que tú pones un trabajo y no te sale. ¿Te ha pasado eso a ti? El fracaso no es necesariamente malo. Pedro y sus compañeros pescadores habían fracasado esa noche, pero ese fracaso les ayudó a ver la maravillosa obra de Dios a su favor el día siguiente. Entonces, tenemos que ver el fracaso a la luz de la obra de Dios en la historia que Él está escribiendo en este mundo. Esta es la historia de Dios. Esta no es tu historia. Nosotros estamos viendo la historia de Dios. Esta es su historia y Él está salvando a un pueblo para su gloria. Entonces, tu fracaso personal, Dios lo usa en su historia para glorificarse Él. Así que está bien fracasar a veces. Es más, si no fracasamos, es más difícil ver la mano y el poder de Dios obrando. Y es más fácil que confiemos en nosotros mismos. Quizás si Pedro hubiera tenido una excelente pesca, no había ninguna sorpresa, ¿cierto? Bueno, me fue bien en la noche. Jesús, pues unos cuantos pececitos más, ¿cuál es la diferencia? Pero él estaba en ceros, literalmente. Y eso tú puedes seguirlo meditando y meditando, meditando y sacar tus propias aplicaciones respecto a tus propios fracasos. Fracasos familiares, fracasos relacionales, fracasos laborales, fracasos económicos. Y ahí tú síguele la lista. Fracasos con tus hijos, fracasos en matrimonios. Dios toma esos fracasos. Y como Él está escribiendo su historia, Él se glorifica aún con tus fracasos. Segunda aplicación. No hay razón para decirle que no a Jesús. Pedro, si hubiera empezado a buscar razones para decirle que no a Jesús, las hubiera encontrado. ¿Qué sabes tú de la pesca, Jesús? El hecho que me estés diciendo que tire las redes ahorita, en este momento, quiere decir que tú no entiendes nada de pescar. El hecho de que tú me estés diciendo que salga a lo profundo y eche las redes, te delata, Jesús. Estás bien ignorante. Pero Pedro no hizo eso porque no hay razón para decirle que no a Jesús. Aunque tú no entiendas lo que te está pidiendo, aunque tú no estés de acuerdo con lo que te está pidiendo, aunque tú creas que no tienes fuerza para hacer lo que Él te está pidiendo, no hay razón para decirle no a Jesús. No hay razón. No hay razón. Y eso nos ayuda a nosotros porque nosotros tendemos a excusar nuestra desobediencia delante de Dios. Nosotros tenemos la tentación constantemente de excusar nuestra desobediencia. Digamos, explotaste, insultaste a tu familia, gritaste a tu esposa y después decimos, no, es que tú me hiciste enojar. Bueno, estamos excusando nuestro pecado, ¿cierto? Pero no hay excusa para decirle que no a Jesús. En cambio, podemos, como Pedro, decir, maestro, yo conozco mucho de esto, yo tengo excusas para hacerlo, pero porque tú me lo pides, yo haré lo que tú me dices. Bueno, ahora sí, vamos al segundo punto de esta predicación, la percepción de la santidad de Jesús. Ya vimos el encuentro con Jesús, ahora veamos la percepción de la santidad de Jesús. ¿Cómo respondió Simón? ¿Cómo responderías tú? Ponte en las sandalias de Pedro, por decirlo así. Ponte ahí, estás terminando de limpiar tus redes. Jesús te dice, sal a lo profundo, echa tus redes, tú las echas, recoges tantos peces que se están hundiendo las 2 barcas.
¿Cómo responderías tú? Yo hubiera respondido, hey, saquen los celulares, esto va a Instagram, papá, Pedro's Fishing, va volando. ¿Sí? Así hubiera respondido yo. Es como, hey, nosotros somos pescadores, nosotros tenemos este negocio de pesca, nosotros nos dedicamos a esto, y Jesús, donde nos dijo que echáramos las redes, ahí salieron un montón de peces. Esto es éxito. Esto está genial. Jesús, ¿nos vamos 50-50 con esta sociedad o qué? Yo hubiera respondido así, honestamente. ¿Cómo respondieron anteriormente otra gente que vieron a Jesús hacer milagros? Jesús, quédate aquí. Porque si tú te quedas, nosotros ya no vamos a tener enfermos en la comunidad. ¿Cómo respondieron los que fueron alimentados por Jesús? El siguiente día, después de que fueron alimentados, fueron a buscar a Jesús y Jesús les dijo, ustedes no me están buscando porque yo soy el Salvador del mundo, ustedes me están buscando porque quieren comida. Pero Pedro no respondió así. En otras palabras, Pedro tuvo una reacción y una respuesta totalmente diferente a la que habían tenido otras personas anteriormente. Otras personas querían aprovecharse, por decirlo así, del poder de Jesús, como si Jesús fuera un milagrero. Milagros on demand. Cuando quiera, como quiera, donde quiera. Ahí está Jesús, listo para sanarlo. Pero Pedro respondió de otra manera totalmente diferente. Mira el versículo 8 lo que dice. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hay un pastor que se llama Alistair Begg. Él dice lo siguiente. Lo que había sucedido no se podía explicar hablando de técnicas de pesca. Este fue un milagro en el oficio que Simón conocía perfectamente. Esta era su área de experiencia, como dice por ahí, expertise. Simón conocía la pesca y sabía que estas cosas no sucedían. Él sabía lo que implicaba lo que acababa de ocurrir. Nunca Pedro había visto cosas así en todos sus años como pescador. Entonces él entendió que él no estaba en la presencia de un simple humano, él estaba en la presencia de Dios. Jesús es Dios y eso fue lo que Pedro entendió. Por eso le dijo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. ¿Qué tiene que ver con esta gran pesca con que Pedro es pecador? Cualquier persona diría, eso no tiene nada que ver. No, claro que sí, tiene todo que ver. Tiene todo que ver. Porque Jesús es Dios. Él no hace milagros porque es un brujo o un mago o no sé, otra cosa. Él tiene poder porque Él es Dios. Como que Jesús dejó ver a Pedro por un momento lo que los teólogos llaman una teofanía, que es como una aparición de la gloria divina de Dios en la tierra. Y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay muchas narraciones, muchas historias que están describiendo cómo es cuando una persona se encuentra con Dios. ¿Qué hace? ¿Cómo responde? Abraham se encontró con Dios, Génesis 18. Job tuvo una experiencia similar, Job 42. El padre de Sansón, Manoah, tuvo una experiencia similar, Jueces 13. Todo el pueblo de Israel en Éxodo 20 tuvo ese encuentro con la presencia de Dios. Isaías 6, que lo acabamos de leer en nuestro tiempo de lectura, se encontró en la presencia de Dios. Ezequiel también, Ezequiel capítulo 1. Y al final de la Biblia, el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1 también. Y corresponden las personas que llegan a tener como un chispazo de la gloria de Dios, que llegan a entender por un momento la santidad de Dios. Se tiran al suelo, caen como muertos. Dicen, ay de mí. ¿Saben qué significa esa frase, ay de mí? Quiere decir, maldición caiga sobre mí. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? ¿Por qué la gente responde tan extrañamente a esto? Eso no es de, oh, wow, mira, qué genial, qué grande, qué espectacular.
Yo he tenido experiencias como sobrecogedoras en esta vida. Por ejemplo, fui a Chiapas y visité el Cañón del Sumidero, que es una piedra altísima que mide como 1 kilómetro de alto. Y abajo en el río tú te quedas viendo esa piedra tan inmensa y te sientes pequeñito y dices, wow, qué increíble esto. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes han tenido ese tipo de experiencias conmovedoras. Pero nada como enfrentarse con la presencia de la divinidad, con la presencia de Dios. Por eso esta gente cae como muerta. Dice la Biblia que empiezan a llamar maldiciones sobre ellos porque dice, yo soy pecador y estoy en la presencia de este Dios santo. Todas las respuestas de las personas que llegan a tener un poquito, que llegan a entender un poquito de la santidad de Dios, son de asombro, de terror. Muchos dicen, voy a morir. Y Jesús deja ver por un momento su santidad a Pedro y a sus amigos. Él es Dios, Él es Jehová, Yahvé del Antiguo Testamento, el que abrió el Mar Rojo en dos, el que mandó las 10 plagas a Egipto, el que castigó a los enemigos de Israel, el que castigó al mismo pueblo de Israel, el que hacía que descendiera fuego del cielo y quemara los holocaustos ahí, los sacrificios que estaba ofreciendo Elías. Y Pedro entendió, Él es. Por eso cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Y saben, reflexionando sobre este pasaje, yo me puse a pensar, pues fue el milagro entonces lo que hizo que Pedro hiciera eso. Pero Pedro ya había visto milagros anteriormente, ¿cierto? Jesús había sanado a su suegra, Jesús había sanado a un montón de personas en su casa, en la casa de Pedro, y Pedro no había caído como al suelo diciendo, apártate de mí, Señor. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Jesús le permitió ver a Pedro. Es como, si pudiéramos decirlo de una manera, lo diríamos así, Jesús le abrió los ojos a Pedro para que se diera cuenta enfrente de quién estaba. Exactamente. Jesús le permitió a Pedro ver un vistazo de su santidad, de su gloria, de su estado. Y por eso Pedro se aterrorizó, porque el Dios Santo destruye a los impíos, destruye a los pecadores. Su santidad es insoportable para un hombre pecador. ¿Y cuál es su primera reacción? Él está consciente de su pecado porque la santidad de Dios le ha abierto así. Y le ha mostrado a Pedro quién es Pedro. ¿Quién es Pedro? Un pecador que está bajo el juicio y la condenación de Dios. Y Pedro no quiere estar bajo el juicio y la condenación de Dios. Dice, apártate de mí. Amados, es exactamente lo mismo que hicieron Adán y Eva en el jardín del Edén. ¿Recuerdan? Ellos pecaron contra Dios. Y lo que hicieron inmediatamente cuando vieron su suciedad, su maldad, su pecaminosidad fue esconderse. Fue esconderse. Eso fue lo primero que hicieron. Y esa es la reacción de Pedro aquí. Esa es la reacción de toda persona que entiende que es pecadora. Quieren alejarse de Dios porque la santidad de Dios destruye y aniquila el pecado. Antes de pasar al último punto, quiero aplicar para nosotros esto. ¿Cómo puede un pecador entender lo grave de su pecado? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un pecador pueda reconocer lo serio de su condición y lo serio de su pecado? Solamente podemos entender la gravedad de nuestro pecado cuando nos examinamos en la presencia de Dios, cuando nos comparamos con Dios. Claro, si yo me comparo con mi vecino aquí, yo voy a llegar al punto de encontrar a alguien que es peor que yo, ya sea en la realidad o imaginariamente. Me lo voy a imaginar peor que yo, ¿cierto?
Pero cuando me comparo con Dios, con su gloria, con su santidad, que Él está apartado del pecado, que Él es único, exclusivo, que no hay nadie como Él y que Él es, digamos, un rey que vive en un palacio blanco, blanco, blanco y yo estoy sucio, 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 lleno de suciedad, con todo lleno de mugre del pecado. Yo no puedo entrar a ese palacio. Yo no puedo entrar a esa limpieza. Solo podemos comprender la gravedad de nuestro pecado cuando nos examinamos en la presencia de Dios y comparamos nuestro corazón rebelde, no con el otro corazón rebelde, sino con su santidad y con su gloria. Escuchen lo que dijo un predicador, que él iba a llegar a ser el doctor de los reyes de Inglaterra, de los reyes de Gran Bretaña. Dios lo salvó y él dejó su carrera de doctor y se dedicó a ser pastor. Escuchen lo que él dijo. Nunca te harás sentir que eres un pecador, porque hay un mecanismo en ti como resultado del pecado que siempre te estará defendiendo contra toda acusación. Todos nos sentimos muy bien con nosotros mismos y siempre podremos defendernos. Aunque tratemos de hacernos sentir que somos pecadores, nunca lo lograremos por nosotros mismos. Solo hay una manera de saber que somos pecadores y es tener un vistazo, aunque sea leve, de Dios y su santidad. ¿Quieres saber lo grave que es tu pecado? ¿Lo grave que es tu adulterio? ¿Que estés viendo pornografía? ¿Tus mentiras? ¿Tus malos pensamientos? ¿Tus quejas? ¿Tus murmuraciones? ¿Tu irritabilidad? ¿Tu enojo? ¿Tu ira? Mira a Dios. Mira a Dios. Y cuando tú miras a Dios y tú entiendes su santidad, sientes condenación. Te sientes condenado. Como Pedro. Apártate de mí, Señor, porque yo soy pecador. No me destruyas. No me destruyas porque yo soy pecador. No me destruyas, Señor. Eso es lo que Pedro está diciendo. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Mantenernos alejados de Jesús, de Dios, no puede ser una respuesta apropiada. Porque Dios quiere que tú tengas comunión con Él. Esto es maravilloso. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia que ellos se escondieron y cosieron, se dieron cuenta de que estaban desnudos y eso les avergonzó grandemente. Y entonces cosieron unas hojas de higuera, de unas plantas, para cubrirse, para taparse en su vergüenza. Y Dios vino hacia ellos y los buscó. Y eso es lo que Dios hace con pecadores. Viene a pecadores y los busca. Y le dijo Dios a Adán y Eva: Adán, ¿dónde estás? Y Dios te dice a ti hoy: ¿dónde estás? En otras palabras, Dios no quiere que tú te escondas y huyas, Dios quiere que tú vengas a Él. Y lo que hizo Dios fue que mató unos animales y les hizo unas ropas a Adán y Eva de pieles de animales. Y eso tiene una verdad increíble, porque lo que Dios está diciendo es: alguien ya pagó por esos pecados que Adán y Eva cometieron. Esos animales murieron como en su lugar. Y entonces Dios los vistió a ellos. Y es lo que Dios hace con pecadores hoy en día. Los pecadores reconocen que su maldad y su rebeldía es horrible y que han ofendido a Dios de tal manera que merecen ser condenados. Pero Dios se acerca y lo que hace Dios es abrirte tus ojos, no solo para que veas tu pecado, sino para que veas también a Cristo Jesús, que murió en la cruz por pecadores como tú. Entonces, al revelarte tu pecado con su santidad, Dios quiere salvarte. En otras palabras, escucha esto. Es un acto de la gracia y la misericordia y el amor de Dios que Él te revele qué tan sucio es tu pecado y qué tan malo es tu pecado. ¿Y tú sabes cómo puedes ver que es la gracia de Dios? En Romanos capítulo 1,
leemos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Sí? Eso es lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. La ira de Dios se revela y el lector le pregunta a Pablo, ¿cómo se revela la ira de Dios? Y más adelante Pablo dice 3 veces que los hombres no agradecieron a Dios, no le dieron gloria, cambiaron su imagen, la gloria de Dios por la imagen de hombre, empezaron a adorar a seres creados, a otras personas, animales, a cuadrúpedos, a reptiles. Y entonces dice 3 veces el apóstol Pablo, Dios los entregó a ese estilo de vida, a ese pecado. Dice 3 veces, Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el castigo de Dios contra el pecado es no dejarte ver tu pecado. Es castigo de Dios. En otras palabras, cuando Dios te abre tus ojos para que tú veas la suciedad de tu pecado y la maldad de tu pecado y la gran ofensa que tú has cometido contra Él, es un acto de su gracia. Tú dices, yo soy pecador, yo soy horrible pecador. Entonces, en ese momento tú estás experimentando la gracia de Dios. Porque puedes, al ver tu necesidad, ir a la cruz, donde se perdonaron todos tus pecados. Donde se cargó por tu castigo, por tu culpa. Esa es una muestra de la misericordia de Dios. Entonces, el punto de esta predicación y el punto de este sermón no es decirte, eres pecador y tu pecado es horrible y te vas a condenar. No. Si tú te quedas ahí, te quedas en un mal lugar. Te quedas donde Dios no quiere que te quedes. Tienes que seguir caminando hasta llegar ¿a dónde? A la cruz, a Jesús. Y ver en Jesús el que perdonó tu maldad, el que cargó con tu castigo. Entonces, Jesús te abre el camino para que tú puedas llegar con Dios. No por tus méritos, no porque eres buena persona, no porque eres muy moral o porque te has portado bien o has sido un buen hijo, un amigo, un buen trabajador. No es por eso, es por eso. Es porque Jesús vivió una vida perfecta y murió en la cruz pagando el precio por tus pecados. Y Él te regala tu justicia, su justicia y su perfección a ti. Como Dios vistió a Adán y Eva en el huerto del Edén, así te viste a ti de la justicia de Jesús. Entonces tú puedes entrar limpio a la presencia de Dios. La Biblia te manda, Dios te manda a arrepentirte de tus pecados y a creer en Jesús. Eso es lo que te manda la Biblia. Eso es lo que Dios te manda. Entonces, en una oración tú puedes decirle, Dios, yo reconozco mi pecado. Me arrepiento de mi maldad y creo en Jesús. Él murió por mí en la cruz. Esa es la respuesta apropiada. La respuesta no es huir en terror, como le estaba pasando a Pedro. La respuesta apropiada es arrepentirte y creer en Jesús, que Él murió por ti en la cruz. Y no solo le pasó a Pedro, sino que Lucas nos dice aquí que le pasó a sus compañeros también. Versículo 9. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacob y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Ya vimos entonces el encuentro con Jesús, la percepción de la santidad de Jesús. Veamos en tercer lugar la respuesta al llamado de Jesús. Sigo leyendo ahí en el versículo 10, al final del versículo 10 dice, y Jesús dijo a Simón, no temas. Yo les he dicho anteriormente que este es el mandamiento que más se repite en la Biblia. Un poquito más de 100 veces se repite este mandamiento. No temas, no temas, no temas, no temas, no temas. No tienes nada que temer, le dijo Jesús a Pedro. Sí, eres pecador. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Pedro, tienes razón, Pedro, exactamente. Pero aunque tienes razón, no tienes nada que temer. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro. Eres pecador, mereces ser destruido, mereces ser castigado, mereces ser aniquilado, tu pecado te condena, pero no temas. Las buenas noticias del Evangelio. No temas. Desde ahora serás pescador de hombres.
Martín Lutero fue un monje en los años 1500 y él tiene una historia muy interesante porque él era un monje católico romano y él se iba a confesar un montón de veces al día y como que tenía una conciencia muy real de su pecado y hasta sus supervisores ahí en el monasterio le decían, ¿por qué vienes a confesarte otra vez? O sea, Martín Lutero se confesaba ahí en el confesionario y mientras iba camino a su cuarto se acordaba de otro pecado que había cometido y se regresaba. Y le volvía a tocar ahí en el confesionario y decía, hey, me faltó uno, me faltó otro, me faltó otro. Estaban tan hartos de él que lo mandaban a hacer viajes. Y él descubrió en Romanos capítulo 1 que el justo vive por fe, no por obras. O sea, somos justificados por fe en la obra de otro. No somos justificados por nuestras obras. Y él lo que quería era justificarse por sus propias obras. Y años después, reflexionando sobre el Evangelio, escribió estas palabras. Él estaba pensando en su pasado, cómo él pensaba de Dios anteriormente. Y él dice lo siguiente, escucha. Cristo era representado como un tirano severo, un juez furioso, duro, que exigía mucho de nosotros y nos imponía buenas obras como pago por nuestros pecados. Pero esto nos hace reacios a acudir a Él. O sea, ver a Dios así, como duro, como un juez furioso, un tirano severo, dice Lutero, nos hace reacios a acudir a Él. A Él no vamos a ir, no vamos a ir. Sigue diciendo Martín Lutero, si mi conciencia está sacudida por el miedo, entonces siento un rechazo fuerte. Mi corazón y mi mala conciencia rehuyen naturalmente a aquel a quien le tengo miedo. El miedo y el terror me empujan y me alejan de Él, de modo que no me quedo cerca de Él. Esa es la percepción que muchas personas tienen de Dios. Un tirano severo, cruel, sin misericordia. Pero ese no es nuestro Dios, mis amados hermanos. Ese no es nuestro Dios. Ese no es Jesús. El Jesús de la Biblia no es ese. Dios el Padre lo presentan en las Escrituras como Padre de todas las misericordias. Dios de toda gracia. ¿Tú sabes cómo le llaman en el libro de Hebreos al trono de Dios? ¿Tú sabes cómo le llaman? Le llaman el trono de la gracia. Y entonces en Hebreos, si tú lees Hebreos, hay muchas invitaciones. Y dice, sabiendo que Jesús murió por nosotros y es nuestro representante delante de Dios, acérquense al trono de la gracia. Lee Hebreos o busca en Google, acérquense en Hebreos o algo así. Dice constantemente, Hebreos, acérquense. Jesús murió por ti. Ven, acércate. Si tú entiendes que eres pecador y quieres alejarte, no salgas huyendo. Ven, acércate, acércate. Eso es lo que dice Dios. Este es el corazón de Dios. Este es el corazón de Dios. Él dice a Pedro, no temas. Pedro le dice, aléjate de mí. Y Jesús dice, no, Pedro. Todo lo contrario. Ven. Ven. Wow, y cuando nosotros pecamos, mis amados hermanos, tenemos la tentación de huir de Dios. Tenemos la tentación de fracaso, el peso por nuestra maldad. Y Jesús dice, todo lo contrario. Si pecas, es la oportunidad más grande que tienes para venir. Porque ahí en Cristo hay perdón, y hay gracia, y hay consuelo, y hay restauración. ¿Saben? El legalismo dice, pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien. Y así la gente nunca cambia. Y así la gente nunca es transformada. El legalismo no puede cambiar el corazón. Solo el evangelio de la gracia de Dios en Cristo puede cambiar el corazón.
Entonces tú pecas, ven a Cristo, ven lo más rápido posible, ven corriendo como el hijo pródigo que insultó a su padre pidiéndole la herencia, luego se fue, lo malgastó todo y allá estaba dándole de comer a unos cerdos y se acordó y dijo, hey, yo en la casa de mi padre, ahí voy a tener todo lo que necesito. Se regresó a la casa de su padre y su padre no lo estaba esperando con un látigo ahí. Su padre salió corriendo hasta encontrarse con el hijo y lo abrazó. Mi hijo que estaba perdido fue hallado. Ese es el Dios de la Biblia, mis amados hermanos. Y tú dices, pues entonces pequemos y así Dios va a ser más glorificado, porque va a perdonarme más. Es todo lo contrario. Si tú conoces a este Dios, si tú experimentas su gracia, tú vas a querer vivir para Él. Tú vas a querer, como Pedro, dar tu vida por Él, literalmente. O sea, la gracia de Dios transformó el corazón de Pedro al punto que Pedro murió crucificado por Cristo. No quieres pecar. Al experimentar esta gracia no quieres pecar. Esta gracia no es una gracia que te motiva a pecar. Esta es una gracia que te transforma y cambia tu corazón. Cambia tu corazón. Y el milagro que Jesús hizo de la pesca milagrosa sirvió como una parábola de lo que ahora Pedro se iba a dedicar. Pedro ya no iba a pescar peces, iba a pescar personas con el evangelio. Pedro ya no iba a ser un pescador, sino que iba a ser un evangelista para atraer gente a la gracia, a la red de la gracia de Dios, a la red de la gracia de Cristo. Versículo 11 termina este pasaje diciendo, y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús, dejándolo todo. Maravilloso. Dejaron esas barcas ahí con 1000 kilos de pescado. Dejaron sus ingresos, dejaron su futuro económico por Jesús. Por Jesús. Y claro, aquí la aplicación, mis amados hermanos, no es mañana renuncien a su trabajo toditos y todos se hacen pastores y evangelistas. Esa no es la aplicación. Esa no es la aplicación. La aplicación es la siguiente. ¿Tú has experimentado la gracia de Dios? ¿Tú has recibido el perdón de tus pecados? Coméntaselo a otros. Hazte pescador de hombres. Dile a otros. Dios te creó para su gloria. Tú te rebelaste contra Él y mereces la condenación, pero Dios envió a Jesús para morir en la cruz, tomando el lugar de los que creen en Él. Así que Dios te manda que te arrepientas y que creas en Jesús para tu salvación. Y así como pasó con Pedro, no va a pasar con todas las personas a quien tú les hables esto, pero así como pasó con Pedro, Dios le va a abrir los ojos a la gente. Y algunos de quienes tú les hables van a decir, wow, yo soy pecador, pero Cristo es un gran Salvador. Quiero terminar con una frase de Spurgeon, de Charles Spurgeon, un predicador de Inglaterra en los años 1800. Él dijo, demasiada gente toma a la ligera el pecado y por consiguiente toma a la ligera al Salvador Jesucristo. Aquel que ha estado delante de su Dios, culpable y condenado, con la soga alrededor del cuello, es aquel que debería llorar de gozo al estar perdonado, debería odiar el mal que le fue perdonado y debería vivir para honrar al Redentor, cuya sangre lo ha limpiado. Gloria al Señor por su gracia. Vamos a orar. Amado Padre, gracias porque como lo has hecho todos estos domingos que llevamos reuniéndonos, una vez más nos recuerdas que tú eres un Dios de gracia que perdona a los pecadores que vienen en arrepentimiento y con fe en Jesús. Una vez más, tú nos has dicho, miren a Cristo, miren a la cruz,
Miren la obra de Jesús. Una vez más, tú nos has recordado que no debemos confiar en nuestras buenas obras, en nuestra justicia, en lo que nosotros hemos logrado con una buena moralidad, con una buena vida. Una vez más, tú nos has recordado que somos pecadores, pero que Jesús es un gran Salvador para grandes pecadores como nosotros. Señor, danos un vistazo de tu santidad, danos un vistazo de tu gloria, danos un vistazo de lo malo de nuestro pecado, Señor. Y recuérdanos a Jesús, que es un gran Salvador para grandes pecadores como nosotros. Te alabamos, Señor, y te adoramos. Y ahora permítenos con gozo recordar la muerte y el sacrificio de Jesús en la cruz a través de la Santa Cena. En su nombre, amén.